Bienvenidos a una nueva serie que estamos estudiando hoy con el libro de Esther, el capítulo 1. Hoy vamos a hablar sobre la introducción y esperamos estudiar todo el capítulo 1 en esta serie que la he denominado La Providencia de Dios. Y el título general de este capítulo es Los banquetes del rey y una reina. Vamos a leer los primeros versículos, vamos a orar y luego empezamos de lleno con el estudio. Dice Esther, recuerden que yo estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice, estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del reino de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de la provincia. La celebración duró 180 días, son como 6 meses, ¿no? Y fue una gran exhibición de opulencia, de opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Señor, quiero darte gracias por este libro que vamos a estudiar, darte también gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra versículo por versículo. Te pido que nos hables a través de este capítulo y nos enseñes, Señor, muchos principios, mandamientos, ordenanzas que tú tienes en tu palabra, que es viva y eficaz, y que uses mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a las personas que se van conectando a este estudio. Recuerden que usamos el método inductivo, vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, y nuestro deseo es estudiar toda la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la introducción de este libro. Por ejemplo, a manera de introducción, vamos a ver preguntas sencillas, ¿no? ¿Quién escribió ahora este libro? Libro cuestionado por muchas personas, pero miren, queda al final el resultado entre lo que es Esdras o Mardoqueo. La gran mayoría dice Esdras, aunque algunos dicen, no, ha sido un judío que no se conoce, pero la gran mayoría, y aún Jerónimo habla de padre de la iglesia, Esdras. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 486 y 475 antes de Cristo aproximadamente. ¿A quién fue escrito? Miren, esta carta fue escrita a los judíos. Vamos a ver con preguntas. Tercera pregunta, ¿desde dónde fue escrito? Saben, fue escrito desde Jerusalén. Ahora, quinta pregunta, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Quiero que sepan, hermanos, que era demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo. Vamos a ver cómo Dios en su soberanía los protegió y los cuidó durante esta época. Ahora, sexta pregunta, ¿cuál es el énfasis entonces del libro? Miren, es el cuidado providencial de Dios para con los judíos en un contexto de matanza y saqueo contra ellos. Los judíos debían de recordar la providencia mediante la fiesta del Purim. Entonces, ya tenemos 6 preguntas que nos ayudan a entender un poquito de este contexto del libro. Ahora, la providencia de Dios, cuando hablamos de la providencia de Dios, es que Dios está presente en medio de las circunstancias que puedan ser favorables o desfavorables, que puedan ser, mira, llenas de alegría o llenas de tristeza, llenas de sonrisas o llenas de lágrimas. Dios está en medio de esto y Él tiene un plan que se va a cumplir y es un plan soberano, es un plan de salvación, es un plan de redención y es un plan también para la extensión de su reino, y su plan se va a cumplir a pesar de las risas o lágrimas, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas buenas que nos pasen, ¿no? O las cosas que nos traigan alegría o felicidad. A eso lo llamamos la providencia de Dios. En otras palabras, Dios siempre está en el momento correcto. Nunca llega tarde, nunca llega antes. Y Dios protege a su pueblo, y eso es lo que quiere decir el énfasis de este libro. Ahora, otra pregunta. Vamos a ir a la séptima pregunta. Trasfondo histórico del libro
Mira, Esther aparece unos 40 años después de la reconstrucción del templo. Esto es cuando el primer grupo de judíos regresa. Y unos 30 años después, o antes, mejor dicho, de la reconstrucción del muro, esto es el caso de Nehemías. Si conoces un poco de historia, pero igual te voy a explicar con un cuadro más adelante. ¿Sabes? Quizás Esther haya hecho posible la obra de Nehemías para que él regrese, porque recuerdan que Nehemías era copero del rey. Ahora, su matrimonio con el rey debe haber dado a los judíos un gran prestigio. Y vamos a ver cómo sucede esto. Octava pregunta. ¿Cuáles son las características particulares? Miren, Esther es uno de los últimos dos libros titulados con nombre de mujer. Recuerden que el otro nombre es Ruth. Y en el libro, una característica es que no aparece ningún nombre, título o pronombre para Dios. O sea, ni de la ley de Dios, ni mandamientos, ni el plan de Dios, nada. Pero la presencia de Dios, hermanos, es clara a lo largo del libro. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son los temas que se va a ver en este libro? La soberanía de Dios, de principio a fin. El servicio, cómo es que dos personas comunes y corrientes sirven y luego ellos son levantados por el rey y obviamente por la soberanía. La obediencia a la ley de Dios en medio de las circunstancias difíciles, y esto yo lo llamaría la responsabilidad humana. El otro tema que vamos a ver es el orgullo. El orgullo desde el rey, desde sus funcionarios y desde muchas otras personas. Ahora, vamos a hacer el cuadro de la providencia de Dios a su pueblo durante el exilio y les voy a explicar de qué se trata. Esto es un bosquejo general de todo el libro. Lo dividiríamos en dos partes: tiempos difíciles y tiempos felices. Desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta el 6 y 7 es los tiempos difíciles. Y desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 son los tiempos felices. Por ejemplo, en el capítulo 1 al 2 vamos a ver los banquetes del rey. Banquetes en honor al reino y banquetes en honor a la nueva reina, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3 lo que vamos a ver es la conspiración de Amán. En el capítulo 4 y el capítulo 5 es el valor de Esther. Y vamos a ver la exhortación de Mardoqueo a Esther. Y obviamente le va a hablar la providencia y soberanía de Dios. Eso se los dejo ahí como en el aire, porque eso vamos a estudiarlo ahí. Y luego vamos a ver el acercamiento al rey de Esther. Y el capítulo 6 y capítulo 7 vamos a ver el rescate de Dios, donde honran a Mardoqueo y donde Amán es ejecutado. ¿Quieres conocer la trama? Pues no te pierdas los próximos estudios, ¿no? Ahora, la segunda parte de este libro serían los tiempos felices. El decreto de Mardoqueo, capítulo 8, capítulo 9, el regocijo de los judíos, donde vemos los enemigos que son destruidos, y luego se establece un festival o una fiesta que se llama el Purim entre el pueblo de Israel. Y el capítulo 10, ¿saben de qué trata? De la paz. Ahora, de los tiempos difíciles, el tema que vamos a ver muy tensos es la amenaza y la confianza en Dios. En los tiempos felices vamos a ver la liberación y la alabanza. Y en todo el libro vamos a ver, por eso está abajo, cruzando todo el libro, este bosquejo general, el cumplimiento de los propósitos de Dios a través de gente común y corriente, como son, vamos a ver a Mardoqueo y Esther, con aparentes casualidades, ¿no? Y vamos a ver si son casualidades o es soberanía de Dios o la providencia de Dios. El texto central podríamos definir que está en Esther capítulo 4, versículo 13 al 15. Lo puedes leer en tu Biblia y recuerda, Cristo en todo este libro es figurado en Esther. ¿Cómo así? Esther fue quien fue una defensora de su pueblo e incluso estuvo dispuesta a morir por ellos. Y recuerden que nuestro Señor también murió. Ahora, vamos a ver un poquito el contexto, como les explicaba, histórico. Ya hemos visto el bosquejo del libro. Ahora, ¿dónde se ubica? Este es el panorama general de la historia de la Biblia. Por ejemplo, del año 570 al 550, los reyes de Persa empiezan con Ciro del año 539 al 530, Darío del 520 al 590,
o se lo conocía Darío I, Istapes o Darío el Grande, y luego Darío de Media está entre el año 539 y 521, y Cambises del 530 al 521, y Esmerdis, ¿no? Ahora, del 480 hasta el 460, vamos a ver a Asuero, que es el hijo de Darío, o a Darío también se lo conoce, ¿no? Igual como Jerjes, ¿no? O Asuero, perdón, Jerjes y Artajerjes, ¿no? Y 450 al 420 viene Artajerjes, o sea, Ciro, Darío, Asuero, que es Jerjes, y luego viene Artajerjes, son los reyes de Persia. Ahora, nos ubicamos un poquito más abajo y sale un cuadro. El año 539 fue la caída de Babilonia. Recuerden que Babilonia es que conquistó a Jerusalén y Judá y los llevó cautivos a Daniel. Ahora este imperio va a caer y bajo Asuero, en la parte, si estás viendo este estudio, en la parte de color medio rosado, ¿no? Sale Basti, va a ser destituida, esta reina, en el año 483, y el año 478 Ester es coronada, y el año 473 se instala la fiesta del Purim. ¿Qué libros ubicamos en este contexto? Miren, en el año 540 aproximadamente está el libro de Esdras, escrito el año 538 a 536. Y he puesto ahí capítulo 1 y capítulo 6 y luego capítulo 7 y capítulo 10, porque una parte se escribió en este momento o narra los eventos de esta época y va a narrar en lo posterior y vamos a entender un poquito más adelante, ¿ok? En el tiempo de Asuero, si vemos hacia abajo, se escribe el libro de Ester, 480 hasta el 483 al 73. ¿Cuál es el siguiente libro que se escribe? ¿Sabes cuál es? Nehemías, del 445 al 415. Otro hecho histórico es que el 458 vuelve Esdras y el 445 Nehemías vuelve a Jerusalén y recuerden que reedifica los muros en 52 días. Eso también lo vamos a estudiar más adelante, el libro de Nehemías. Ahora, nos ubicamos en la parte de abajo, Daniel y el cautiverio judío, que son 70 años, del 605 al 536, que regresa, como les dije, con el primer grupo. Edifican el templo, pero no como debería de ser, solo lo básico. Y ahora, el 520 hasta el 489, surge el libro de Zacarías, que es uno de los profetas menores, y el otro es Ageo, 520 al 505, es donde los anima a terminar de reconstruir el templo. Recuerden que no fue como el templo de Salomón, porque el templo, Herodes lo terminó de reconstruir en el tiempo de Jesús. Y el último libro que se escribe es Malaquías, del año 415 al 435 al 415. Ahora, si ustedes ven, ahora de esta parte, Ester queda en el medio de Esdras y Nehemías. Ahora, voy a pasar, miren, es como si lo estoy marcando el área en rojo que estamos estudiando, y Ester surge como reina bajo la providencia de Dios. Pero el libro de Ester también queda en el medio entre Esdras y Nehemías, y vamos a moverlo un poco porque los acontecimientos del capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras narran de este periodo posterior a Ester, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos. Vamos a terminar la introducción. 10ª pregunta. ¿Cuándo entonces es leído Ester? Miren, es el cuarto de la lista de los libros especializados de una sección de escritos del canon hebreo que se llamaba el Megilot, o llamado los 5 rollos. El primer libro es Cantar de los Cantares, que se lee en la Pascua, Ruth en el Pentecostés, Eclesiastés en las fiestas de la cabaña o el tabernáculo, y Ester, ¿saben cuándo se lee? En la fiesta del Purim. Y Lamentaciones, obviamente, que habla de la caída de Jerusalén. Muy bien, vamos a ver entonces en el bosquejo y estudiamos. La reina, el rey y la reina en Persia. Y el versículo 1 hasta el 8 vamos a ver al rey Jerjes. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 22 vamos a ver a la reina Basti. ¿Ok? Entonces, leemos, y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de la subdivisión del párrafo. Del 1 al 2, por ejemplo, el rey Jerjes y su dominio. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes. Recuerden que la Reina Valera dice Asuero, que es lo mismo que lo dije, Jerjes, que es conocido, y la NTV ya lo ha traducido de esta forma, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Y recuerden que en el hebreo dice Cus, por eso viene de los cusitas, o es la parte del norte. Vamos a ver, rey Jerjes.
Como les dije, en el hebreo también se lo conoce como Asuero y reinó del año 486 al 465 antes de Cristo. Su reinado del imperio persa, si tengo un mapa, que fue poco a poco moviéndose, pero hasta la parte anaranjada, si ustedes ven, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que era Pakistán, la parte de la India, ¿no? Afganistán, Pakistán, hasta Egipto, la parte del norte de África. O sea, todo eso, Capadocia, Parsia, Mesopotamia, Arabia, Egipto, todo eso fue su reino. Y tengo otro mapa que va a ayudarnos a entender que toda esa parte roja fue el imperio persa. Fue un imperio muy grande y dominante. Y si ustedes han seguido los estudios de Daniel, se van a dar cuenta que Nabucodonosor soñó, ¿no? Esta estatua con cabeza de oro, pecho de plata, y justo es el imperio medo-persa. Miren, ahora vamos a ubicarnos donde está Jerusalén. Y ahí está Susa, que vendría a ser el lugar donde sucede toda esta historia. Y ellos tuvieron que ir desde Jerusalén hasta Susa y una vez más regresar. Ir y regresar, ¿no? Ir y regresar. Y ahí sucedió todo esto. 127 provincias. Ahora, versículo 2 dice, en esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa, ya lo hemos visto. Ahora, esto queda en lo que es la parte de Irak. El día de hoy, esta fortaleza, que es parte de la historia, se dice que esto era uno de los palacios o el palacio donde queda realmente Susa, ¿no? Irak. Ahora, tengo unas fotos y un día cuando tú tengas la oportunidad, aunque está un poco difícil ir a Irak ahora, pero existe y hay ruinas de todo esto, que se supone que fue un tipo de pirámide, ¿no? Esta es una reconstrucción de lo que podría haber sido este palacio. Ahí es donde gobernaba. Versículo 3 al versículo 8, el rey Jerjes hace dos grandes banquetes. Dice el versículo 3, ya conocemos entonces, ya nos hemos ubicado geográficamente y la parte histórica. Dice, en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media. Y también a los príncipes y nobles de las provincias. El rey hace un banquete. Tiene este estilo y ojo, cuando habla del tercer año de su reinado, miren, este capítulo que estamos viendo puede reflejar una sesión persa de planificación para invadir Grecia. Por ejemplo, el historiador Heródoto escribe que Persia invadió Grecia y fue resistido el año 480 a.C. El rey persa, después de esto, volvió a casa y pasó mucho más tiempo con su harén. Recuerden que los reyes en ese tiempo tenían harén, muchas mujeres. Jerjes I fue derrotado por el ejército griego en ese tiempo en Termópilas, en el año 480. Parece que esta regresaron, y Salamis en el año 480 a.C., en Platea y Micale en el año 479 a.C. Y esto lo dice Heródoto en el libro de la historia de las guerras persas en el número 7 y 9. ¿Okay? Entonces, ya nos estamos ubicando. Uno, ¿quién es este hombre Jerjes? Hay una película llamada Los 300, recuerden, ¿no? Y esto un poquito, obviamente tiene ficción, pero cuando van donde los griegos, este pueblo griego, ¿no? De los espartanos, entonces es parte de la historia, es parte de lo que está sucediendo. Su imperio era grande, había dominado casi su mundo en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto, porque Dios permitió. Recuerden que Daniel dijo, es Dios quien va a permitir que los reinos crezcan, se establezcan. Dios es el soberano. Y después del imperio babilónico, según el sueño de Nabucodonosor, que lo interpreta Daniel, es el imperio medo-persa, persa. Luego van a venir los griegos. Mire, el año 339 antes de Cristo, 36 vienen los griegos con Alexander el Grande, recuerden este conquistador. Y luego viene el imperio romano, que gobierna hasta el año 490, casi 500 años, ¿no? 494 después de Cristo. Y luego
Vamos a ver en esa estatua que hay un reino que significa los pies, que es una aleación de barro y acero. O sea, esto ya estaba profetizado, este imperio era grande y ahí está en medio de todo esto el pueblo judío. Vamos a leer entonces el siguiente versículo. Dice 4. La celebración duró 180 días. ¿Saben cuánto es? 6 meses aproximadamente. Y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Versículo 5. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete ahora para todo el pueblo. El otro era para los, ¿se acuerdan? Para los príncipes por 6 meses, pero ahora dice otro banquete que se encontraba en la fortaleza de Susa. Desde el más importante hasta el más insignificante, el banquete duró ahora 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. Otra vez el rey, otra vez hace esto. Ahora, por eso es que explicaba hace un momento que parecía que era una sesión, ¿no? O sea, de estrategia de guerra, porque él llamó a sus príncipes, llamó a los gobernantes o gobernadores, tipo alcaldes, las autoridades que tenía que gobernaban esas provincias, y el imperio medo-persa era quien respetaba mucho la lengua, ellos simplemente los llamaban sátrapas en la Reina Valera, lo que vendría a ser la función de gobernadores o alcaldes en nuestro contexto. Entonces, ellos vinieron, hicieron esta planificación, pareciera, algunos dicen, pero 6 meses es demasiado, pero recuerden que la opulencia, el hecho de mostrar orgullosamente lo que podían hacer, en esa época era sinónimo de fuerza y de poder. Y este hombre, Jerjes, no era conocido tampoco por ser un hombre tranquilo. Se cuenta por la historia que un día quiso construir un puente. Los trabajadores no pudieron, el agua le ganó el río y él mandó a azotar al agua. ¿Qué les parece? Oh, ¿no? O sea, ¿cómo mandar a azotar al agua porque había matado a algunos trabajadores? O sea, realmente era un hombre que no tenía estabilidad. Solo tenía orgullo, solo tenía prepotencia, opulencia, y esto quería hacer. Miren, ahora, ¿qué tanto era su deseo? Versículo, vamos a leer el siguiente, versículo 6 dice, el patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata, incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Ahora, el clima de esa ciudad de Susa es un clima medio cálido y las cortinas normalmente que se usaban un tipo de gasa, ¿no? Organza, no sé si has visto, y más o menos es una idea de lo que podríamos tener unas cortinas reales. Realmente la belleza, el esplendor, la riqueza que mostraba este hombre. Y versículo 7, miren, dice, y las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños, ¿no? Y había vino real en abundancia. Y cuando hablamos vino real es porque no todo el pueblo podía tomar ese vino, entonces, pero se le dio al pueblo, ¿no? Y lo cual reflejaba la generosidad del rey. Se han encontrado restos de vasos de oro desde el imperio persa, miren, habían varios tipos, varias formas, o sea, realmente la opulencia, ¿no? Era increíble. Y versículo 8 dice, por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Esto es algo ahora para nosotros en nuestro contexto barra libre, ¿no? Sírvase lo que quiera, coma lo que quiera, ¿no? Tipo de buffet, come bocaditos por 7 días, o sea, y mantener a todo un pueblo, todo un reino, realmente tenía mucho dinero. Ahora, claramente vemos algo, ¿no? Era el orgullo, era el deseo de poder, el deseo de autoridad. Y miren, en nuestro contexto hay que cuidarnos también de esto, ¿no? Porque todos los seres humanos podemos caer en este tipo de opulencia, obviamente que está ligado al orgullo, ¿no? Miren,
cuánto gasto, de qué visto, ¿no? Dónde como. Todo esto son valores, mejor dicho, todo esto va en contra de los valores del reino. O sea, no está mal si tenemos un trabajo y ganamos y deseamos dar, tenemos lujos, pero lo que está mal es aparentar y vivir para eso, ¿no? O sea, gastar y enfocarse el dinero para aparentar, para gustos, para vivir en la opulencia, en las riquezas, cuando hay mucho por hacer con el dinero. O sea, con ese dinero podemos abrir proyectos sociales, ayudar a niños, a personas con discapacidad, a ancianos. O sea, el dinero que el Señor nos permite tener debe ser para no solamente ayudar en proyectos sociales, sino para la extensión de su reino, ¿no? Para sostener misioneros, para levantar iglesias, para ir y plantar iglesias, para sostener salarios de pastores. O sea, podríamos hacer mucho con el dinero. Entonces, hay que tener cuidado en este tema, ¿no? O sea, miren, como decimos a veces, date tu gustito, sí, pero no te des tu gustito, pues 6 meses, ¿no? Como este hombre, y con este tipo de objetos. O sea, realmente es un poquito exagerado, es exagerado, ¿no? Pero igual nosotros necesitamos tener en cuenta, ¿no? Mientras ellos comían, disfrutaban, y dice que comían por 7 días, imagina, a pesar que acá en nuestra cultura andina también hay fiestas de 7 días, creo que debemos recordar, hermanos, que el ser humano desea impresionar a otros con la opulencia de lo que usa y lo que consume. Dios nos guarde del orgullo, especialmente como cristianos, ¿no? Cómo podemos manejar bien el dinero que recibimos del Señor. Ahora, vamos a ver la segunda parte, la reina Vasti. La reina Vasti hace un banquete. Al mismo tiempo, dice el texto, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. O sea, tanto la opulencia, el dinero que tenía, que se daban el lujo de que hay una fiesta solo para chicas, solo para mujeres, ¿no? Y la reina Vasti, en ese tiempo, en ese contexto, ahora va a salir como parte de la historia. ¿Quién era esta reina? Miren, los antiguos documentos griegos llaman a Vasti Amestris y la identifican como la esposa de Asuero. Probablemente era una forma griega para Vasti, pero Vasti fue depuesta el año 484 al 483 a.C. Luego se le va a mencionar otra vez en los registros antiguos, hacía Amestris, y luego se vuelve a poner Vasti como la reina madre durante el reinado de su hijo Artajerjes, que sucedió ¿a quién? A este hombre Jerjes. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que va a pasar del 10 al 12. La reina Vasti es llamada por el rey Asuero y ella se niega a ir. 10. Al séptimo día de la fiesta, ojo, de la fiesta del reino, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, y eso es una forma de decir que estaba borrachito, estaba picado, como decimos coloquialmente, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, y esto se llamaba Mejumán, Vista, Jarbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas. Hay nombres bíblicos para los que quieren tener nombres para sus hijos, ¿no? Los manda a llamar y dice, miren, estos 7 eunucos eran personas que servían, y los eunucos normalmente eran personas que servían al harén de las mujeres, por lo tanto, de las mujeres del rey tenían que ser castrados, y para evitar, obviamente, pues, ¿no? Tener hijos o aprovecharse de las mujeres del rey. Entonces, él tenía 7 personas, ahora 11, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza porque era una mujer sumamente hermosa. Miren, era una mujer sumamente hermosa. Vasti se dice que era muy, muy, muy hermosa y el texto lo habla. Ahora, esta orden del rey, y lo he remarcado el texto, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. ¿Saben qué? Según la tradición judía, esta petición vino de una discusión entre los hombres en el banquete sobre qué país tenía las mujeres más hermosas. Y el rey dijo, la reina Vasti, tráiganla.
¿ok? Pero otros dicen que venga vestido solo con la corona, que debería de ser el tixo. O sea, son las tradiciones. O sea, y acá, mientras yo estudiaba, miraba, ¿no?, las tradiciones. Algunos dicen que la reina estaba embarazada del siguiente rey, que sería Artajerjes. Y era algo impresentable, ¿no? En el sentido de que este término, que venga con la corona, era que venga solo con la corona, o sea, que venga sin ropa, ¿no? O sea, algo así, de una forma inapropiada. Y algunos dicen, bueno, aún mostrando así su belleza, y no, esto no estaba bien delante de todos estos hombres. Aparte de eso, algunos dicen, pero si estaba embarazada, era peor. Sea cual sea, parece que nos lleva el texto a que era algo inapropiado. Ahora, era una petición tampoco consciente, razonable, aunque este hombre ya era irrazonable, pero el texto nos menciona que estaba borrachito, o sea, los efectos del vino habían hecho algo en su cabeza y ya no eran algo normal ni natural, o sea, emocionalmente estaba inestable. Ahora, ella dice, no va a suceder. Y recuerda esto, hermano, recuerda muy bien este tema que nos ayuda, porque tomar decisiones en condiciones inadecuadas emocionalmente siempre conducirán a resultados inadecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque este rey emocionalmente no está bien. Es la forma inadecuada, es el tiempo inadecuado. Emocionalmente, pues, está bajo el alcohol, ¿no? Y a veces también muchas personas se han metido en grandes problemas, se han metido en resultados totalmente difíciles por estar con el alcohol. Entonces, no es el mejor momento para tomar decisiones. Pero también, ¿sabes qué? Aun si no estás con alcohol, emocionalmente, ¿cuándo es el momento inadecuado? Mira, cuando estás lleno de rabia, de cólera, o estás lleno de tristeza o de amargura, ¿no? Viene o excesiva alegría, ¿no? Entonces, hay que detenerse un momento, hay que pensar un momento y luego ver qué decisiones necesitamos tomar. Pero si estás emocionalmente también comprometido, ahí ya podría añadir algo, a veces es enamorado, ¿no? Enamorada, enamorado. O sea, tus emociones están comprometidas. Si quieres tomar decisiones así, sabes que no es el momento adecuado. Y siempre le digo a los jóvenes, no te cases estando enamorado, enamorada, porque es la peor decisión que podrías tomar. Y algunos dirán, pero no es la forma. No, 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 porque enamorado, enamorada tiene un punto ciego. Este no es amor. El amor es totalmente diferente, ¿no? Porque el enamoramiento como un estado psicológico o hasta a veces patológico, ¿no? Pero más que todo psicológico, donde mi cerebro, ¿no?, empieza a segregar cantidades de hormonas, mi cuerpo, ¿no? Serotonina, no, se mezcla con la adrenalina, y si se va con las caricias, los besos, con una relación sexual, ya va la oxitocina, la noripinefrina, es un cóctel de emociones y eso no te hace ver bien y no deberías tomar decisiones estando así. Miren, los resultados van a ser catastróficos. Por eso piensa muy bien. Este hombre toma unas decisiones, va inadecuadamente, emocionalmente inadecuado, en efectos del alcohol. ¿Y qué sucedió? Miren, versículo 12. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir porque, como les dije, era de forma inadecuada, probablemente pedía que vaya desnuda y cosas como estas, ¿no? Pero el texto no lo dice, pero esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder, ¿sabes de qué? De enojo. Miren, emocionalmente toma una decisión por orgullo, por vanidad, y ahora se enoja más y él está enojado, este rey. Obviamente en el contexto a los reyes no se les decía no, pero ¿qué pasó? Del 13 al 22 la reina Vasti es destituida. Dice el versículo 13. Entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Este rey, enojado, dice, ahora, ¿qué voy a hacer? 14.
Sus nombres eran Carsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán. 7 nobles de Persia y Media. Es interesante que el número 7 para los hebreos y para los persas también era algo muy especial, como lo estamos viendo acá. 7 eunucos, 7 sabios, 7 del staff, podrían decir, ¿no? Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. 15. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti?, preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos? 16. Memucán contestó al rey y a sus nobles: la reina Vasti ofendió no solo al rey, dice, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Versículo 17. Ahora, en todas partes, las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos. Y cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey, miren que es algo interesante acá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque este hombre, de una situación, va a ser algo, un problema general, ¿no? Por eso les dije, o sea, si emocionalmente, inadecuadamente, de forma emocional o emotiva, estás tomando decisiones igual y encima te dicen no y te enojas y mire, este es el momento en el cual no estás pensando bien. Esa decisión te va a ir mal. Ahora, el otro, como diríamos coloquialmente o popularmente, echa leña al fuego y dice, no, esto ya es un problema general, esto es un problema del reino y en todas partes van a ser ofendidos los esposos, los maridos. Y yo no creo que eso era para exagerar a tal punto, porque, ¿sabes? Los matrimonios, obviamente pueden decir, bueno, pero es que es un estilo de vida y la cultura, pero los matrimonios no tenían que verse afectados por eso. Y obviamente en ese contexto sí pareciera que podría suceder, pero normalmente no, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de cómo, si esto es el mundo medo-persa, cómo deberían de vivir los matrimonios cristianos regenerados o que han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo? Ahora, tendríamos que ir a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24, dice lo siguiente: es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice Pablo a las parejas. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual la manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, la Biblia nos habla de este tema, cómo deberían ser los matrimonios cristianos, ¿no? Porque este hombre, este consejero, está diciendo, oye, si a ti te desobedecen, van a desobedecer todos. Miren, un poquito exagerado, pero un poquito vamos a darle la razón. ¿En qué sentido? No, obviamente que, les obedecieron y todos los demás, no, sino que, ¿sabes? Es interesante que dentro de la cultura, los patrones se repiten. Los patrones de papá, los patrones de mamá, los patrones de cómo la madre trataba al padre o el padre a la madre y que los hijos ven, eso se va repitiendo. Por eso digo, un matrimonio regenerado, nacido de nuevo, tiene que reflejar a Cristo a través de la relación que tienen. Si eso es para los no cristianos, esos son para las personas que no conocen a Dios. Eso es, mira, y eso es lo que está pasando en el imperio medo-persa. Pero si tú eres un matrimonio cristiano y ya conoces la palabra del Señor, vive como Cristo trata a la iglesia y como la iglesia se somete a Cristo. Es decir, el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer tiene que someterse como la iglesia se somete a Cristo, porque estamos leyendo Efesios, ¿no? Pero todo eso empieza con el versículo 21, o sea, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, por temor a Cristo. Es decir, es bonito cuando el matrimonio, hombre y mujer, se someten a Cristo, al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, al nuevo nacimiento, al Espíritu Santo, a una nueva vida, a una nueva forma de vivir. Y si el esposo está amando, eso significa para los esposos, más adelante va a decir,
que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Miren, si el esposo está haciendo esto, la esposa también tiene que ser por Cristo, someterse al esposo. O sea, esto es algo que muchos matrimonios el día de hoy no lo están cumpliendo. Y sabes, Cristo es la persona que está muy interesada en que los matrimonios reflejen la unión entre Él y la iglesia. Porque esto debería ser el matrimonio. No sigas el ejemplo de tu papá, de tu mamá, que no son regenerados, que no han nacido de nuevo. No sigas el ejemplo de cómo lo trataba tu papá, tu mamá, tu mamá, tu papá. No sigas. Tienes que someterte a Cristo. Tienes que dejar eso a un lado y empezar a reconstruir o construir tu vida. O mejor dicho, desaprender. Deja eso y empieza a aprender cómo amó Cristo a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, varón. Y cómo la mujer o la iglesia se somete a Cristo y la mujer tiene que someterse igual. Nuestro Salvador para eso murió, para que podamos tener un matrimonio y sobre todo hijos cuidados en el Señor. ¿Sabes qué, hermano? El matrimonio empieza en sumisión mutua y voluntaria a Cristo primeramente y luego es solo obediencia a Cristo. Y lo menciono, ¿sabes por qué? Porque este matrimonio va a empezar a tener problemas justo por este consejero, por un mal consejero. Los amigos, ¿no? A veces son los que malogran más a la pareja. Miren lo que pasó, versículo 18. Antes de que termine este día, dice, las esposas de todos los nobles del rey en todo Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Y luego dice el texto, nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Eso no es verdad, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia forzada es un sustituto deficiente del amor y del respeto que los cónyuges deben de tener entre sí. O sea, no se puede forzar el respeto, la sumisión. Es algo voluntario. Por eso estoy hablando de matrimonios cristianos. Si conoces a Dios, mira, simplemente ama a tu esposa, esposo, ama. Y la esposa somete al varón en obediencia a Cristo. Forzar esto, ámame, ¿no? Que la mujer le diga, ámame. O el hombre dice, sométete. No es así, porque es un acto voluntario. Es como mi relación con Dios, es la iglesia. Mira, yo entiendo cuánto me amó mi Señor. Yo entiendo lo que se sacrificó mi Señor. Yo entiendo el costo de la salvación y voluntariamente le digo, Señor, te voy a obedecer. Voluntariamente me someto a tus mandamientos. Si me aman, dice Jesús, obedezca mis mandamientos. ¿Entienden? Es una relación basada en el amor, no en el temor, no en la coerción, no en ser un dictador. Porque algunas veces cuando escuchan este texto, ¿no?, donde el varón es cabeza de la mujer, yo soy cabeza. ¿Y quién te ha dicho que ser cabeza es dictador, ser autoritario? Ser cabeza es como Cristo fue cabeza y Jesús nunca demandó ni exigió respeto. Él simplemente dio. Amó con este amor ágape. Entonces, estos hombres, pues obviamente que no conocen a Dios, están hablando cosas, mira, oblígala a la mujer, que si no las mujeres se nos van a ir encima. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 19. Así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no puede ser revocado. Yo lo he remarcado porque esto va a marcar todo el libro, ¿no? Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. En otras palabras, bótela de su harén. Este tema de que una vez que se dijo la ley de los medos persas, desde Daniel capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando dijo haga un decreto de que nadie ore a otro Dios. Y luego lo mandaron por este decreto a Daniel a la fosa de los leones. Obviamente una trampa de los sátrapas y su amigo, ¿no?, en ese tiempo, Ciro Darío, estaba ayudando a Daniel. Eso lo hemos visto anteriormente. Pero ¿sabes qué, hermanos? Las leyes persas desaparecieron porque no, es permanente y no son para siempre. Solo Dios es para siempre y sus leyes nunca desaparecerán. La Biblia dice, aunque el cielo y la tierra pasara o pasarán, mi palabra nunca pasará. Versículo 20.
Cuando se publique este decreto, en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuera su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. Entonces Darío dice que hagan el decreto 21. El rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido. Así que el rey siguió el consejo de Memucán. 22. Envió cartas por todo el imperio y a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debería ser jefe en su propia casa y decir lo que le viniera en gana. Así que se leyó en todo lugar. Y antes de terminar las conclusiones, recuerden, este pueblo, estas personas no conocen a Dios, pues están exigiendo respeto y que haga lo que le da la gana. Eso es un matrimonio que no conoce a Dios. Esa es una relación donde el hombre es un autoritario, es un machista, es un dictador, que no refleja la unión de Cristo con la iglesia. Ese es un matrimonio que no tiene temor a Dios. Ese es un matrimonio que no quiere someterse a los mandamientos, a la nueva vida en Cristo, que está basado en la palabra de Dios. Pero si tú eres un matrimonio cristiano, debería ser diferente a ellos. Ya les expliqué cómo es. Deberíamos ser diferentes a estas ordenanzas, donde el hombre sea el jefe y haga lo que quiera, ¿sabes? Eso no es para nosotros los cristianos. Vamos a terminar con 4 conclusiones de lo que hemos visto en este estudio, que está bonito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? En el capítulo 2 lo vamos a ver la próxima semana, o el próximo estudio. Vamos a ver, el orgullo y la opulencia, hemos visto, son opuestos a los valores del reino, del ser humildes y aprender a estar contentos en toda circunstancia. No es para nosotros los cristianos, ¿no? Ese orgullo y la opulencia. Al contrario, es para nosotros la humildad y hay que aprender a estar contentos en toda circunstancia. Número 2. Hemos aprendido que las peores decisiones son aquellas que se hacen cuando estamos emocionalmente desestabilizados, como estuvo este rey. Así que cuidémonos en nuestra salud mental, sobre todo espiritual y cristiana. Y número 3, hemos aprendido que la sumisión mutua en la pareja es voluntaria y refleja la relación voluntaria en autoridad y sumisión de Cristo con la iglesia. Y número 4, lo que hemos aprendido el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero los valores del reino y su palabra siempre permanecerán. Así que, si tú has escuchado esta enseñanza y eres parte de un matrimonio, eres esposo o esposa, sométete primeramente a Cristo. Vive, si eres hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es un amor ágape, un amor desinteresado. No es un amor egoísta que dice, mira, si tú me tratas bien, yo te trato bien. No, ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si es mujer, estás escuchando, esposa, sométete por reverencia a Cristo, por temor a Cristo, a tu esposo. Esto es lo que dice la palabra. Y ojo, si emocionalmente hoy día estás o triste, enojado, mira, estás enamorado, no sé, ¿no? O en cualquier circunstancia emocionalmente muy inestable, no tomes decisiones en este momento. Ora, pide sabiduría de Dios. En la multitud de consejos también hay sabiduría y deja que el Señor te guíe. ¿Por qué no oramos y terminamos en este momento? Señor, primeramente oramos para que tu sabiduría de lo alto, tu palabra misma dice, si nos falta sabiduría debemos pedírtela a ti. Si hay personas que están escuchando esta enseñanza y están para tomar una decisión, dale sabiduría de lo alto o pon personas correctas, mentores, pastores o alguien, ancianos, para que le ayuden a tomar sus decisiones y que no tomen decisiones estando emocionalmente comprometidos en un enamoramiento o estando enojados, o estando tristes, o estando deprimidos, o estando muy mal emocionalmente en su salud. También oro por las parejas para que se consoliden y no sigan el ejemplo machista de la cultura, porque este pueblo, este reino, este rey que hemos estudiado, era un rey autoritario, rígido, déspota, y esto es a veces en muchas ocasiones vemos en los matrimonios, y los matrimonios se van destruyendo por este tema. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a someternos a ti en el matrimonio y a
desaprender la forma en que nuestros padres trataron o vivieron, porque no reflejaba la gloria de Dios. Y si reflejaba, amén, que podamos mantenernos en esta actitud, pero sobre todo que tendremos la gloria en la relación de pareja, porque esto es una analogía de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Gracias por todo esto, Señor. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo estudio. Y si este mensaje ha sido de bendición, mira, dale un like y comparte con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Nos vemos.